Buenos días, Dios te bendiga. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 23 de septiembre la iglesia celebra el día de San Andrés de Fornet. Veamos qué podemos aprender de su vida. San Andrés Fornet. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con la siguiente frase: Andrés, que nunca será ni sacerdote ni religioso. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosos. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre, pero esta santa mujer se propuso hacer de esta fierecilla un buen pastor, un pastor que salvara a otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y le decía: a los pobres hay que darles las sobras únicamente, pero ella le decía: mira, vas a la mesa, echas en la bandeja los mejores frutos y los panes más grandes y se lo traes a los pobres que están pidiendo en la puerta. Recuerda que lo que le damos a los pobres se lo damos al Señor, y al Señor hay que darle siempre lo mejor. Y él decía: ¿pero por qué a Dios hay que darle lo mejor? Los papás lo enviaron al colegio a estudiar interno, pero Andrés era promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera pulgas rebeldes y que lo hacía caminar de un lado a otro, y él no se podía estar quieto. Al fin, el rector como castigo lo hizo encerrar en un cuarto oscuro, pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre le iba a dar ya por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que le perdonara el castigo. Al comenzar sus estudios de nuevo, empezó a estudiar filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana, una vida de continuas fiestas, paseos, bailes, pero todo esto le dejaba un gran vacío, un vacío inmenso en su alma, y nada podía llenarlo. Sin consultar a ninguno de sus padres, él se hizo militar, pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno los quiso aceptar y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puesto como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que ninguna oficina lo quiso emplear. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con su tío que era sacerdote. Este hombre era un hombre santo, y allí en compañía de este hombre de Dios le llegó a Andrés el cambio total en su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedicó a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día, al empezar un sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender el sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: es que lo que estás buscando es lucirte y aparentar un hombre muy bien y elegante y un hombre que tiene un léxico muy amplio. Y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez. Entonces, cambió de repente y empezó a predicar más sencillo, y este hombre se dio cuenta que lograba conquistar más almas para el Señor, porque ahora él hablaba de parte de Dios y no para querer impresionar a los demás. Cuando lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba aparentar como un señor muy importante que como un santo sacerdote. Un día, lo visitó su madre, que seguía orando mucho por él, y le dijo: pero mira, tú vives como un hombre rico, no pareces vivir como un sacerdote, un hombre de Dios. Y estas palabras lo hicieron meditar mucho. Esta frase lo impresionó tanto que este joven párroco de repente salió esa misma noche de su casa cural, pidió perdón al Señor y al día siguiente empezó a vender y a regalar sus lujos de su casa parroquial y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. Tuvo la suerte de encontrarse con una mujer de grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Vichier, y con ella fundó la comunidad de Hermanas de la Santa Cruz. Estas se llamaban también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director espiritual de esta comunidad. Un día que las religiosas no tenían harina para hacer pan, por sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina y con ella pudieron hacer pan para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que les diera la bendición y la dirección espiritual, porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. El 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor.
No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a los santos, sino a los pecadores. Hoy es el día de San Andrés Fornet. Como pudimos escuchar, de San Andrés podemos aprender lo siguiente. Primero, fue un joven que quería hacer las cosas por su propia cuenta y no entendía que en todo debemos esperar la voluntad del Señor. Segundo, debemos saber que nada nos llena, hermanos, nada te puede llenar si no es el amor de Dios. Lo único que te va a llenar es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Puedes tener la mejor casa, puedes tener los muebles más cómodos, puedes tener la mejor cama, los mejores alimentos, pero si con eso crees que te vas a llenar, déjame decirte que lo siento. Lo único que te va a llenar, lo único que te va a hacer feliz es el amor de Dios. Pudimos escuchar cómo este hombre, desde que fue sacerdote, ya quería vivir una vida llena de lujos, pero se dio cuenta que esto no lo llenaba. Cuando era joven quería vivir de una forma llena de lujos, fiestas, bailes, pero siempre tenía el mismo vacío, hasta que llegó su madre. Lo tercero que tenemos que aprender, y es a ti, mamá, a ti que tienes un hijo rebelde, a ti que tienes un hijo que no sabes qué hacer con él, sigue orando por él, sigue aconsejándolo aunque tú creas que no es necesario, aunque tú creas que ya él no te hace caso. No te canses de orar, no te canses de aconsejarlo. Fíjate que su madre fue, incluso cuando él era sacerdote, su madre aún seguía hablándole de la humildad, y este consejo pertrechó lo más íntimo de su corazón, y este hombre pudo cambiar. Así que recuerda orar por tu hijo, y también debemos aprender de San Andrés, señores, la humildad. Cuando él quería predicar, quería que todo el mundo se diera cuenta que él era un hombre muy estudiado, que sabía mucho, y entonces se le olvidaba el discurso. ¿Cuántas veces a ti, por querer impresionar, se te han olvidado las cosas? Señores, es que en lo sencillo está Dios. Recordemos ayudar también a los pobres, porque de nada te sirve predicar, de nada te sirve decir que estás lleno o llena del amor de Dios si no ayudas a los pobres. El último día, aquel día cuando tú y yo le veamos el rostro del Señor, nos daremos cuenta que Jesús se parece a ese pobre que nunca le dimos de comer, que Jesús se parece a ese preso que nunca visitamos, que Jesús se parece a ese vecino que no soportamos, que Jesús se parece a esa persona que anda por ahí todo sucio en la calle y que tú y yo le subimos el cristal de nuestro vehículo. Así que hoy es un buen día para pedir perdón al Señor, ayudar a los pobres y sobre todo buscar la humildad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.